hablando de personas que mienten, al parecer el expresidente priista Ernesto Zedillo miente como respira, y no solamente la semana pasada hizo el oso de su vida, y que aquí lo desmentimos, sino que hace unos meses dio un foro en Chicago, pero vamos a darles contexto. La semana pasada vimos al expresidente priista Ernesto Zedillo con sus declaraciones en contra de la reforma al Poder Judicial, además de señalar que sería el fin de la democracia, ya saben, los agoreros del desastre. El expresidente Zedillo provocó una polémica en la que salió a relucir cómo dio un golpe al Poder Judicial y destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego nombró ministros a modo, además de la mitad de los jueces de primera instancia. Todo con una mayoría calificada derivada de una sobrerepresentación en el PRI en la Cámara de Senadores. También se recordó su papel en las masacres de Aguas Blancas y Acteal. A él ya se le olvidaron, pero a nosotros no, el pueblo no olvida. Zedillo hace unos meses, en un foro en Chicago, en el cual aseguró que él se presentó ahí dando una ponencia, aseguró que en México se redujo la pobreza, miren nada más, qué insensibilidad, que se redujo la pobreza debido a las remesas y a las muertes derivadas por la pandemia de COVID, y que esto no habría sido significativo, hablando de la reducción de la pobreza, y que tampoco habría disminuido la pobreza más que en otros sexenios. Todo esto que dijo en su momento el expresidente Zedillo es falso. Vamos a ver qué dijo. I hear some of my friends saying, yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder whether the fact that the pandemic affected the most poor people in Mexico will lead you to a lower ratio of poverty, because the poor have death. Miren, tiene amnesia selectiva este señor, primero que nada, hay que decirlo, y se le olvida que en esta administración, según el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que eso no tiene precedentes. Según el Coneval, las razones por las que ha disminuido la pobreza en México durante el gobierno han sido por la política salarial, es decir, el aumento a los salarios en más de 110%, y los programas sociales. También el Coneval reconoce el aporte de las remesas, pero esto no es lo principal. También podemos decir que la inversión extranjera es de 157% mayor, unos 120,000 millones de dólares, en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en comparación, vean nada más esta gráfica, en comparación con el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto que se logró en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco tiene precedentes. La inversión extranjera directa es histórica, sin privatizaciones y sin Fobaproa, que recordemos que volvió la deuda privada en pública. Y todavía el señor Zedillo tiene la caradura de ir a Estados Unidos a hablar mentiras sobre México. Bueno, durante su administración, le recordamos, señor Ernesto Zedillo, el peso se devaluó, qué joya, miren, me pueden pasar por favor la siguiente, se devaluó 187%, en comparación con el presidente López Obrador, que el peso recuperó su valor 5%, y que el peso en este momento es la segunda moneda más fuerte frente al dólar. Y si de remesas y migración hablamos, también tenemos que decir, con Zedillo 7.9 millones de mexicanos abandonaron su tierra en busca de oportunidades en Estados Unidos, más de 1 millón por año. Con AMLO se redujo 2.6 millones, esto es 3 veces menos. Y sin embargo, las remesas se incrementaron hasta julio de 2024.
Se tiene el registro de 290,000 millones de dólares de remesas, 9.4 veces más comparado con Ernesto Zedillo. Asimismo, el señor Ernesto Zedillo, en su administración, 64 de cada 100 mexicanos vivía en situación de pobreza. Esta es la cifra más alta desde que se tiene registro y es casi el doble comparada con el sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El modelo y el régimen que defiende Zedillo y los conservadores era una fábrica de pobres. Cada mes 100,000 personas entraban en pobreza. Cada mes 100,000 personas entraban en la pobreza en la época neoliberal. En cambio, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 100,000 personas al mes salen de la pobreza. Definitivamente no somos iguales. Señor presidente, usted cumplió. Por el bien de todos, primero los pobres.